Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque Él es bueno en todo tiempo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Venimos delante de ti con corazones agradecidos, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de parte de ti. Padre, que tu nombre sea glorificado, que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Declaramos que por su gracia Cristo ha consumado todo en la cruz, ha vencido a Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. Y Él vive y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias, porque estamos cada día por tu gracia. Tú estás con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Tú nos guardas en el hueco de tu mano. Muchas gracias, Señor, porque tú abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo quebrantes todo el poder de la oscuridad, todo engaño, toda incredulidad, toda inseguridad, todo temor, que nos llenes con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que estés guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, que en este tiempo podamos entregar todas nuestras vidas para ti, que tú seas glorificado. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y en este tiempo vamos a leer la preciosa palabra del Señor que Él por su gracia nos da y por su gracia cumple en nuestras vidas. Y en este día la lectura la tenemos en la carta a Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Dice la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque tu palabra siempre se cumple. Es un pacto, una garantía para nosotros. Que en este tiempo podamos aferrarnos a tu preciosa palabra, que podamos estar experimentando esa sanidad de toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura en el nombre de Jesús el Cristo. Que podamos recibir el poder para levantarnos como tus testigos. Que podamos estar disfrutando como esos guardas espirituales que están orando 24 horas, como esos doctores espirituales que están dando la sanidad solo con el Evangelio de Jesús el Cristo, como esos embajadores de Cristo a través de los cuales están dando la respuesta a las siguientes generaciones. Padre, obra poderosamente y cumple tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo.
Amén y amén. Hay muchas personas en medio de temores, preocupaciones, temores por cosas que no han sucedido, temores por cosas que ya han acontecido, pero ciertamente estar con temor es un sufrimiento muy grande. Hay personas que pasan toda su vida temiendo, todos. Un gran filósofo francés, Michel de Montaigne, él lo dijo al final de sus días. Él era una persona muy inteligente, era un intelectual, pero él lo dijo, lo confesó. Toda mi vida, decía, toda, he estado preocupado, con temor, por cosas que yo pensaba que iban a acontecer, pero nunca, nunca llegaron a acontecer. Pero eso sí, pasé toda mi vida con temor, sufriendo innecesariamente. Y es que el temor es algo que es la obra de Satanás. Él siempre quiere atemorizarnos por cosas grandes y pequeñas. El temor es fruto de la incredulidad, de no creer realmente la palabra de Dios. Y esas dificultades que enfrentamos, no solo las enfrentamos nosotros. Vemos que en cada época Dios utilizó remanentes que también enfrentaron grandes dificultades, quizás más grandes de las que nunca vamos a enfrentar. El profeta Elías, él enfrentó graves dificultades. Se encontró viviendo en una época muy difícil. El rey de Israel, Acab, estaba casado con Jezabel y eran ciertamente idólatras. Vivían en idolatría, dominados por Satanás y haciendo cosas muy graves. Estaban matando a los profetas de Jehová. No solo ellos, todo el pueblo de Israel había sido influenciado por sus líderes y estaban acometiendo, viviendo totalmente en maldad, en medio de la idolatría. Por eso, en ese ambiente, en esas circunstancias tan graves, llegó un momento que Elías, a pesar de que Dios le había utilizado grandemente, llegó un momento que viendo esa dificultad, recibiendo esa amenaza de muerte de Jezabel, dice que temió tanto que huyó, se escapó al desierto, se escapó y terminó debajo de un enebro, dice la palabra, tan desanimado, tan engañado, que incluso oró a Dios pidiéndole que le quitara la vida. Fíjense qué extremo es la obra de Satanás haciéndonos caer en incredulidad a través del temor. Hasta el extremo de que Elías, ese hombre que fue utilizado grandemente por Dios, estaba queriendo morir. Pero ciertamente, aunque tuvo que enfrentar esa dificultad, Dios envió a sus ángeles. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, eso es algo tremendo, eso es algo precioso. No por nosotros, que no teníamos ningún mérito. Dios, por su gracia, nos escogió. Y Él vino a nuestras vidas y pudimos poner nuestra fe en Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas, solo por su gracia. Y ahora Él está con nosotros y nada nos separará del amor de Dios, no por nosotros que somos débiles, que somos incapaces, no, porque Él no nos deja que nos escapemos. Él nos sostiene, incluso si estamos engañados, como Elías en este tiempo. Dios no nos deja, y Él envió esos ángeles. Le dieron la comida y allí 40 días, 40 noches caminó al monte Horeb, y allí Dios le dio la palabra, y la palabra, que es la verdad, quita toda la mentira, toda la incredulidad, todo el temor. Y se empezó a coordinar en la palabra, aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, y empezó a restaurar la oración. Y a través de esa oración, que la oración de un hijo de Dios es poderosa, ciertamente Dios
le dio la victoria, le dio un nuevo comienzo, le dio un nuevo poder, le dio una nueva misión. Por eso ciertamente tenemos que conocer esa oración poderosa y no solo conocerla, tenemos que estar experimentándola cada día. No importa la dificultad que estemos enfrentando, somos hijos de Dios, por gracia de Dios, somos hijos de Dios. Dios, que es todopoderoso, está con nosotros. Podemos disfrutar de esa oración porque tenemos el respaldo del trono celestial. Dios todopoderoso está en su trono con sus ejércitos celestiales. Y cuando ora un hijo suyo en el nombre de Cristo, para que su reino se establezca, Dios obra, envía a los ángeles, el Espíritu Santo quebranta todo el poder de la oscuridad. Y se levantan respuestas que en verdad trascienden el tiempo, trascienden el espacio. Y la luz del Evangelio se levanta, echa fuera la oscuridad para alcanzar las 237 naciones, para cumplir la evangelización mundial. Y esa es la oración que tenemos el derecho, la autoridad de disfrutar y de poder utilizar. Esa oración poderosa que como discípulos que Dios ha llamado, tenemos que estar disfrutando cada día, porque en este mundo, dice la palabra, tendremos aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ese arma que tenemos para superar, para no ser engañados, para salir del temor, es la oración en el nombre de Jesucristo, esa oración que transforma las vidas, las familias, las naciones. Es la oración que tenemos que experimentar. En estos días hubo un caso muy difícil. Una persona muy allegada, pues tenía el engaño de que estaba tan desanimado que estaba pensando en quitarse la vida. Satanás puede engañar de esa manera, que hacernos caer en incredulidad, con temores, y llega un momento que nos engaña de esa manera, ¿verdad? Podemos incluso tener esos pensamientos que son totalmente de Satanás. Esa persona está a miles de kilómetros de distancia y es una persona muy amada. Era una situación nada fácil de repente, ¿verdad? Uno puede sentirse en un momento así con temor. Puede venir esa impotencia de que estás tan lejos, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios. Nuestra oración al Padre en el nombre de Jesucristo es lo más poderoso que tenemos que hacer. Es esa autoridad que tenemos. Por eso orando, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, orando en el nombre de Jesucristo, esa obra de Satanás es quebrantada. Da igual que estemos a miles de kilómetros. No hay espacio, no hay distancia para la respuesta a la oración. Ciertamente orando, quebrantando el poder de la oscuridad, bendiciendo a esa persona en el nombre de Jesús el Cristo. Dios da respuesta, ha dado respuesta. Ha parado, ha quitado ese pensamiento de Satanás. Por eso ciertamente tenemos que conocer ese arma que Dios nos ha dado. Esa autoridad hay que utilizarla. Hay que utilizarla, ¿verdad? Si estuviéramos en una guerra física, fuéramos soldados, aunque fuéramos muy equipados, metralleta, pistola, granada, yo qué sé, todo tipo de armas, y fuéramos allí al frente de batalla, aunque tuviéramos muchas armas, si no las utilizamos, serviría para poco, ¿verdad? Aunque fuéramos armados hasta los dientes, si estamos allí en plena línea de batalla, pero no sabemos utilizar las armas, no nos sirve de nada. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero esa lucha, esa guerra espiritual, Jesús el Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Y a través de nosotros, que somos sus hijos, tomando el pacto, orando en el nombre de Jesucristo, es cuando plantamos ese estandarte de Cristo,
es cuando vemos cómo esa victoria Dios la está levantando a través de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar disfrutando y utilizando esa oración que experimenta el poder de Dios. Vemos que los remanentes tuvieron que enfrentarse, por ejemplo, a Jericó, y Jericó era una fortaleza humanamente inexpugnable, eran murallas inmensas. Y eso nos habla de una situación así, ¿verdad? Una situación que es absolutamente imposible para nosotros. Pero ellos, siguiendo la palabra, como estaban coordinados a la palabra, orando, ciertamente Dios derrumbó las murallas. El Señor les dice que mientras daban las vueltas, callados. ¿Por qué? Para que oraran, para que estuvieran orando. Porque cuando uno habla mucho con la gente, pero perdemos lo más importante, que es hablar con Dios, porque ¿quién tiene la respuesta? Solo Dios tiene la respuesta. Por eso, orando, tomando el pacto de Jesús el Cristo en el horario de Dios, esas murallas fueron derribadas totalmente. Ese es el poder de la oración. ¿Por qué tenían que derribar las murallas? Porque el deseo de Dios, el plan absoluto de Dios era conquistar Canaán, la evangelización del mundo. Por eso, si estamos orando, tomando el pacto para la evangelización mundial, Dios obra de la misma manera. Él va a quebrantar, va a abrir camino donde no lo hay. Porque esa es la oración poderosa, la oración del pacto. También vemos como Esther, siendo reina allí en Babilonia, vemos como a través de ese malvado Amán, el rey firmó un edicto donde decidió exterminar, fulminar a todo el pueblo judío. Ante esa gran crisis, cuando su primo Mardoqueo vino y se lo compartió, ella decidió entregar su vida. Si tengo que perecer, que perezca. Pero vamos a hacer algo. Durante 3 días vamos a ayunar y sobre todo vamos a orar. Vamos a utilizar esa oración que es poderosa, porque lo que es absolutamente imposible para nosotros, en Cristo, para cumplir su deseo, que es la evangelización, es absolutamente posible, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso estuvieron orando allí 3 días de manera concentrada, y cuando Esther se presentó delante del rey sin ser llamada, que podía ser matada por eso, Dios tocó el corazón del rey, le extendió el trono y la perdonó. Y Dios utilizó a Esther para realmente, a través de esa situación, como estuvieron orando, esa situación, Dios la convirtió en una oportunidad para derrotar a sus enemigos, en una oportunidad para glorificar el nombre de Jesús el Cristo en todo el imperio. Y ciertamente, para los hijos de Dios, que estamos dentro del pacto de Jesús el Cristo, que tenemos esa dirección de Dios, que es la evangelización, todos los problemas no son problemas, son respuestas para cumplir la evangelización. Por eso, si no estamos orando, somos engañados, caemos en temor y Satanás nos engaña grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como cada uno de estos remanentes puedan estar experimentando esa oración poderosa. Para ello, en primer lugar, tenemos que estar coordinados a la palabra. Mi vida tiene que estar coordinada a la palabra de Dios. Y yo tengo que conocer correctamente el centro, el núcleo de la palabra, que es el Evangelio. Y el Evangelio, Dios nos muestra que Él nos creó seres espirituales para estar con Él y nos bendijo, nos dio la autoridad para poder llenar la tierra con esa bendición. Él nos dio un pacto para que voluntariamente decidiéramos estar con Él y de esa manera disfrutar la verdadera vida. Ese es el hombre original. El hombre vivía en armonía, en comunión con Dios y era feliz cumpliendo esa misión que Dios nos había dado. Pero este Satanás, a través de una serpiente, en Génesis 3, hace que el hombre desobedezca
la palabra, pierda la palabra, deje de coordinarse a la palabra. Desde ese momento vino lo que llamamos el pecado original, que tuvo 3 consecuencias. El hombre quedó separado de Dios, en pecado y bajo el poder de Satanás, y ahí empezó el hombre a vivir en sufrimiento, en desastres de manera continua. Ese pecado ha llegado hasta ahora y sus consecuencias también. Hoy en día, cuando nace alguien, nace en ese estado de destrucción. Y no hay manera humana, dice la palabra, de poder hacer nada por nosotros mismos para poder salir de ese desastre, de esa gran maldición. Pero Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Él prometió restaurar todas las cosas. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ciertamente Cristo vino en el Nuevo Testamento, la promesa se cumplió, y Él es Jesús, el Salvador. Él vino a salvarnos de ese desastre, de ese problema fundamental del cual nadie más puede salvarnos. Para ello cumplió esa profesión de Cristo el ungido, que son 3 oficios, ¿verdad? Él vino como el verdadero rey y en la cruz venció a Satanás. Él vino como el verdadero sacerdote y en la cruz, derramando su sangre, perdonó nuestros pecados, nos liberó de los desastres, nos liberó de los pecados. Y Él, como ese verdadero profeta, Él anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solo a través de Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo, al cumplir su obra, Él, antes de entregar su espíritu, en Juan 19:30, Él dio ese grito de victoria. ¿Cuál es? Consumado es. Él venció, por eso murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Es la evidencia de que Él venció realmente a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso, por su gracia, cuando pusimos nuestra fe en Él, lo recibimos en nuestro corazón, en ese momento nos convertimos en sus hijos. Y Él viene a morar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y nos guía. Y Él obra cuando oramos. Y también nos da la autoridad de quebrantar el poder de Satanás a través de la oración. Envía sus ángeles, su reino se establece y nos levanta como testigos para llevar este evangelio a las 237 naciones, a las 5000 tribus. Él lo hace a través de nuestras vidas. Por eso nos ha dado esa autoridad, la autoridad de la oración, esa oración que quebranta totalmente toda la oscuridad. Y tenemos que estar coordinados a la palabra, siempre grabando la palabra en nuestras vidas, y en ese momento, esa oración, Dios va a dar respuesta. Vemos que al salir de la esclavitud, al poner esa sangre en las puertas y en los dinteles de las puertas, ellos fueron totalmente liberados. Esa sangre representa la obra de Cristo. A través de Cristo salieron de la esclavitud. Pero luego se encontraron delante de un gran problema. Faraón con sus carros les perseguía y delante les estaba bloqueando el Mar Rojo. Pero allí había 2 tipos de personas. Estaba Moisés y algunos pocos que estaban coordinados en la palabra, creían que Jesús era el Cristo. Ellos oraron. Todos los demás que no estaban coordinados en la palabra empezaron a temer, a quejarse. Estaban totalmente en incredulidad. Por eso ciertamente los que estaban coordinados a la palabra, orando, Dios levantó esa obra poderosa. Por la noche Dios envió el viento que pudo abrir ese Mar Rojo, ese camino por el cual cruzaron en seco, y al cruzar sus perseguidores Dios cerró totalmente el Mar Rojo y les dio la victoria sobre ellos. Por eso tenemos que estar creyendo cada día que Jesús es el Cristo, que ha consumado todo. Tenemos que estar coordinados a la palabra y en ese momento orar. ¿Orar para qué? Para que el reino de Dios se establezca, para que el nombre de Jesucristo sea conocido
en las 237 naciones, en las 5000 tribus, hasta lo último de la tierra. En ese momento, esa oración va a tener respuesta. Vamos a experimentar el poder de la oración. Porque esa oración es una oración poderosa. Por eso, la oración poderosa tiene que ser realmente una oración de fe. En Santiago 5, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si estamos orando sin creer, eso no tiene resultado, ¿verdad? Hace falta creer que Dios es poderoso, que Él tiene todo el poder. Creer realmente que Él nos escucha, que Él nos responde, creer que somos sus hijos por su gracia. Hay que creer, si no nuestra oración, aunque estemos todo el día orando, no cruza el techo, se queda en el techo, no funciona. Hay que creer, como un niño, de manera sincera, ¿verdad? Ahí Dios va a obrar poderosamente. También dice en Santiago 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y hay que estar orando con fe, no dudando. El que duda es como las olas, un día está arriba, un día está abajo. No funciona, hay que creer realmente. ¿Qué es lo que creemos? No creemos cosas irreales, creemos la palabra de Dios, que es la verdad, que siempre se cumple. Por eso, orando conforme a la palabra, Dios, a través de la fe, va a levantar esa oración poderosa, porque es necesaria la fe para poder estar disfrutando de esas bendiciones que ya tenemos en Cristo. Es necesaria la fe para experimentar la respuesta de la oración. Y ciertamente Dios guía a las personas que están coordinadas a la palabra, que están creyendo la palabra de Dios y orando con fe. Vemos como David, él confesó, Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía fe, ¿verdad? Conocía muy bien a Dios, tenía esa relación íntima desde que era bien joven. Él experimentaba que Cristo estaba con él, cómo le daba victoria con los leones, con los osos y luego, por supuesto, incluso delante de ese gigante Goliat. Él sabía muy bien que Dios lo estaba guiando. Él creía perfectamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía que era hijo de Dios. Y Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y Él responde nuestras oraciones. También dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es la oración, esperar a Jehová. ¿Qué es esperar a Jehová? Pues cuando ocurre algo, en vez de ir corriendo nosotros delante de Dios, es esperarlo a Él, orar. Señor, obra en esta situación, que tu reino se establezca, que tu nombre sea glorificado a través de esta situación. En ese momento es esperar a Jehová. A través de esa oración, Él va a ir delante, va a levantar nuestras vidas como las águilas, nos va a dar fuerza, nos va a dar la respuesta, porque Dios hace la obra. Y cuando estamos creyendo y orando con fe, ciertamente, ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que realmente a través de la oración se pueda estar cumpliendo su deseo. ¿Cuál es su deseo? La evangelización mundial. Por eso es muy importante la oración con fe, creyendo que es una oración conforme al deseo de Dios y Él va a dar respuesta. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Si creemos realmente en el nombre de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y oramos con fe para que su reino se establezca, ciertamente Dios va a dar respuesta. Esa fe que tenía ese centurión romano. Tenía un familiar enfermo, fue al Señor Jesús. Y el Señor quería acompañarlo. Señor, no es necesario que vengas. Yo tengo fe en ti, con una palabra tuya
Es suficiente para sanarlo, para salvarlo. Y así fue. El Señor se sorprendió. Dice, no he encontrado una fe igual en Israel. ¿Cómo cree realmente y conoce perfectamente quién soy yo, Jesús el Cristo? Por eso solo con una palabra, le pidió una palabra. Fíjense la fe que tenía ese centurión, por supuesto. Su familiar fue sanado. Y también esa mujer que estaba sufriendo con esa enfermedad tan terrible, el flujo de sangre. No paraba, no cesaba esa hemorragia. Y estaba débil, estaba sola, estaba totalmente sin respuesta. Pero esa mujer, por gracia de Dios, tuvo fe, entendió que Jesús no era solo un profeta, no era un maestro más, Jesús era el Cristo, el que Dios envió para solucionar verdaderamente todos nuestros problemas. Por eso, con sus pocas fuerzas, como tenía fe en Jesús el Cristo, apartando esa multitud con las pocas fuerzas, con apenas el dedo, la punta del dedo apenas tocó el manto. Pero dice que el Señor, que notó que salió poder de él. Alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos no lo entendían. Señor, te están apretujando 300 personas. ¿Cómo que quién te ha tocado? No, pero hay alguien que me ha tocado y ha salido poder de mí. Alguien de esos 300 que le apretaban, había una persona que le tocó pero distinto. ¿Por qué? Porque tenía fe. Es la diferencia. Solo ella le tocaba con fe, creyendo que Jesús es el Cristo, porque la fe tiene que ser correctamente con la palabra, creyendo conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Y ella es la única de toda la multitud que le tocó con fe, creyendo que Jesús es el Cristo y que Él era solucionador de todos los problemas. Automáticamente salió poder del Señor, porque a través de la fe se manifiesta el poder de Dios, y fue sanada. Por eso que estemos orando esa oración con fe, creyendo que Jesús es el Cristo, que tiene toda la respuesta, y creyendo que Él ciertamente nos va a dar la respuesta conforme a su plan y su voluntad. También para experimentar esa oración poderosa es muy importante nuestro estado espiritual. A veces, cada día tenemos errores, grandes, pequeños. Cada día nos equivocamos porque aunque somos hijos de Dios, no somos perfectos, ni lo seremos hasta que vayamos a la presencia del Señor. Pero a través de Jesús el Cristo tenemos el perdón de los pecados. Cuando nosotros tenemos un error, un fallo, en ese momento el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, ¿verdad? Y ahí tenemos que arrepentirnos delante del Señor y pedirle perdón. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le pedimos perdón, pero con la confianza, con la seguridad que nos muestra la palabra. Que Él perdona nuestros pecados, que Él nos limpia de toda maldad. Y ya, ciertamente, en ese estado, ya podemos orar. Ya podemos orar con esa fe, disfrutando y confiando que el Señor va a dar respuesta. Por eso es muy importante que tenga ese estado espiritual correcto a través de Jesús el Cristo para experimentar esa oración poderosa. Y esa oración, ciertamente, cuando es conforme al pacto, Dios va a dar respuesta. Por eso en Santiago 5, 17 y 18 dice la palabra, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Es decir, él no era perfecto como nosotros, pero él oró fervientemente. No es una oración así, light, suave. No, fervientemente, con todo su corazón. Él oró para que no lloviese. Dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y Dios envió la lluvia. Por eso, Elías
él estaba coordinado a la palabra. Él sabía muy bien que Jesús es el Cristo. Él sabía muy bien que la dirección de Dios, el deseo de Dios, es la evangelización. Por eso oró, porque el pueblo de Israel estaba en idolatría. Y el deseo de Dios es que restauraran el evangelio. Por eso esa oración Dios la respondió, porque era para que salieran de la idolatría, para que la oscuridad fuera quebrantada. Una oración conforme al deseo de Dios. Y él, que era débil como nosotros, orando con esa fe, orando con ese deseo de Dios, Dios obró de esa manera tremenda. Durante 3 años y medio no llovió. Fíjense, qué oración más poderosa. Y es la oración que Dios va a dar respuesta también a nuestras vidas. Pero hay que creerlo totalmente. Tenemos que estar como Elías coordinados a la palabra de Dios. Ciertamente, creyendo la palabra que Jesús es el Cristo, entendiendo que su deseo es que nuestras familias puedan salvarse, que nuestras regiones donde trabajamos, donde estudiamos, allí el reino de Dios se establezca, la gente pueda conocer a Jesús el Cristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso tenemos que comenzar a orar y vamos a experimentar esa oración poderosa, porque se alinea totalmente al deseo de Dios. Y de la misma manera Dios va a dar gran respuesta en su horario. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, pero Él va a dar respuesta, porque va a levantar esa oración poderosa que cambia vidas, familias, naciones. Hay naciones especialmente de hermanos que están escuchando, que están en gran problemas muy graves, ¿verdad? Podemos a veces sentir temor, podemos sentir también incredulidad, pero no hay nada imposible para Dios. Lo más importante y trascendente que tenemos que hacer en este tiempo por nuestra nación, ¿cuál es? Orar en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que necesita realmente nuestra nación? El Evangelio. Porque el verdadero problema es que nuestra nación está en idolatría, separada de Dios, y solo Cristo puede quebrantar el poder de Satanás. Por eso a través del Evangelio se va a restaurar nuestra nación. Ese es el poder del Evangelio. Y para ello tenemos que estar orando con fe, sabiendo que Dios, a través de nuestra oración, va a dar respuesta. Esa es la oración del poder de Dios. Una oración conforme al plan, conforme al deseo de Dios. Dios va a dar gran respuesta. Por eso es muy importante que estemos en este día viendo realmente y examinando delante del Señor. ¿Estoy orando de verdad conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy de verdad creyendo, orando con fe para que se esté cumpliendo el deseo de Dios? Ciertamente que puedan estar restaurando esa verdadera oración. De esa manera van a experimentar el poder de Dios. Y lo más importante es que cada día, para no estar cayendo en incredulidad, estemos escuchando la palabra. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios realmente es una espada de doble filo. Si estamos escuchando la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. Y si yo estoy llenando mi vida con la verdad, toda la mentira automáticamente se va, ¿verdad? Por eso necesito estar siendo grabado con la palabra. Si empiezo a grabar con la palabra en mi vida, creyendo la palabra, creyendo que Jesús el Cristo ha consumado todo, creyéndolo de verdad, ahí podré orar. Esa oración 24 horas, porque Dios me está escuchando 24 horas, porque soy su hijo. Esa oración 24 horas que me hará enraizar totalmente en el Evangelio. Y de esa manera mi naturaleza cambiará. Será una naturaleza de testigo en cada lugar que esté, disfrutando de esa oración poderosa, de ese poder del Espíritu Santo. Podré ser testigo y ahí podré descubrir ese diseño que Dios tiene preparado para salvar mi campo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Elías era una persona como nosotros, con sus fallos, sus debilidades, pero él se coordinó a la palabra de Dios.
él creyó con todo su corazón que Jesús es el Cristo, y él oró con fe para que se cumpliera el plan de Dios. Dios dio gran respuesta. Durante 3 años y medio cesó la lluvia por su oración. Luego oró y Dios volvió a enviar la lluvia. Y esa es la oración poderosa que cada uno de los hijos de Dios podemos disfrutar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esta palabra y aplicándola a cada una de sus vidas. Dios va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que podamos coordinarnos en tu palabra, que podamos grabar tu palabra en nuestras vidas, que podamos disfrutar esa oración 24 horas para enraizarnos totalmente en el Evangelio, que estés dándonos el poder para que tengamos esa naturaleza de testigos y a través de nosotros tu reino se esté estableciendo en cada lugar que estamos. Padre, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Bendice poderosamente a toda tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día de esa oración poderosa, esa oración que es el poder para transformar el mundo, esa oración que es nuestro respirar espiritual. Que puedan compartir esta palabra con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo de la escuela de evangelismo. El Señor dice en su palabra: id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Para ello, que estemos orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.